Resumen con los conceptos justos y necesarios para asimilarlos y aplicarlos en los problemas y cuestiones del examen de EBAU y selectividad. Este resumen se trata del tema enlace covalente, donde trataremos la estructura de Lewis, geometría y polaridad. La estructura de Lewis es una representación visual de los electrones de valencia de átomos y moléculas. Fue propuesta por el químico Gilbert Lewis en 1916 y en esta representación los electrones de valencia, los electrones en la capa más externa de un átomo, se muestran como puntos o líneas alrededor de los símbolos de los átomos y los enlaces químicos se representan mediante pares de electrones compartidos entre átomos. La estructura de Lewis es útil para entender la geometría molecular, predecir la polaridad de las moléculas y determinar la estabilidad relativa de diferentes arreglos de átomos. Además, permite prever la forma en que los átomos se unen entre sí para formar compuestos químicos y cómo los electrones se distribuyen en las moléculas. Esta representación es particularmente útil para comprender las reacciones químicas, ya que proporciona información sobre cómo los electrones se mueven durante una reacción. El método para realizar la estructura de Lewis desde mi parcela didáctica es un método que propongo para confeccionar 4 apartados determinados. Primero, encontrar los electrones de valencia de todos los átomos que componen la molécula, ya sea con su configuración electrónica o con la visualización de la tabla periódica, asimilando el grupo a que pertenecen y, lógicamente, paralelizando sus electrones de valencia o electrones de la última capa. Plantear el octeto necesario, que es para la mayoría de los átomos de la tabla periódica 8, a excepción del hidrógeno, que es de 2 por estar en el primer periodo, y los que hubieren de temas excepcionales tanto de aumento como de disminución del octeto. De esta manera, y con el cálculo de restar los electrones de octeto menos los electrones de valencia, obtenemos los electrones enlazantes que nos darán los enlaces directos que enlazan átomos en la molécula. Y después los sobrantes, los electrones de valencia que no hayan sido utilizados en la compartición de los electrones de enlace, nos configurarán los electrones no enlazantes que podremos colocar en la estructura. De todas formas, adjunto un vídeo resumen simple de la aplicación de esta práctica y de esta metodología. Aparte de saber cómo es la estructura de Lewis, con los consejos de la diapositiva anterior, nos preguntan siempre y recurrentemente la geometría de la molécula, o sea, cómo están orientados los átomos en el espacio. Establecemos una tablita a continuación donde explicaremos brevemente y con sencillez la posibilidad de determinar cuál es la geometría correcta de la molécula que se nos presenta. Esta geometría de enlace, lógicamente, está basada en la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia y la teoría del enlace de valencia, donde estudia la hibridación de orbitales atómicos. Esta tabla presenta de una manera muy intuitiva la determinación de la geometría molecular de cada una de las moléculas. Como veis, en el encabezado pone pares de electrones del átomo central. Es lo que tenemos que observar con una salvedad, teniendo en cuenta que si al átomo central le rodea un doble enlace, o en el supuesto que fuera un triple enlace, este se contaría como un enlace simple. Por lo tanto, dicho de esta manera y entendiendo esta acepción, miremos los pares de electrones que rodean al átomo central y si son 2 estableceremos una estructura lineal, si son 3 una triangular plana, si son 3 y además nos encontramos, porque veis el encabezado, con que tiene la estructura de Lewis un par de electrones desapareados, o sea, no enlazantes, la estructura triangular plana se convertirá en angular.
Si tiene 4, tetraédrica, y aquí en la tetraédrica tenemos dos acepciones más. Si tiene un par de electrones desapareados, la tetraédrica se convertirá en piramidal trigonal, y si tiene dos pares de electrones desapareados, se convertirá en angular. Si tuviera 5, sería una geometría molecular de una bipiramidal trigonal, y si fuera 6, una octaédrica. Esta tablita, analizándola con los conceptos del engabecimiento, nos define de una manera clara cuál es la geometría molecular que nos preguntarán. Y por último, para acoplar la cuestión, porque esto no dejan de ser cuestiones en el examen de selectividad y EBAU, nos preguntarán la polaridad de las moléculas. La separación de cargas en una molécula entre los dos átomos o los distintos átomos que la componen crea un momento dipolar que se representa con una flecha que apunta en la dirección del elemento más electronegativo, que es el que tiene más capacidad para atraer hacia sí los electrones compartidos. Ya que es vectorial y los componentes se anulan o se suman dependiendo de la orientación, puede resultar que este sumatorio de momentos dipolares sea 0 y por lo tanto nos encontraremos con una molécula apolar, o que sea distinto de 0 y nos encontraremos una molécula polar. Ahí expongo unos cuantos ejemplos de definición correcta de este tema que es muy recurrente y nos preguntarán en los exámenes. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Desarrollaremos hoy dos ejemplos relativamente sencillos de composición de estructura de Lewis para ilustrar tanto el tema teórico como los resúmenes para los exámenes de selectividad y EBAU. Vamos a desarrollar la estructura de Lewis del CO2 y para ello vamos a aplicar el método que yo siempre propongo desde el primer vídeo que he grabado para explicar la estructura de Lewis, que es un método quizá no demasiado utilizado en los centros de enseñanza porque no sé por qué razón, pero a mí personalmente creo que es el más didáctico y pedagógico para que lo asimiléis y que no os equivoquéis nunca y que se haga sencillo para vosotros. Empiezo. Vamos a hacer el CO2 y vamos a establecer estas 4 columnas que nos van a determinar perfectamente cómo y de qué manera vamos a colocar los electrones en la estructura de la molécula. Para ello, la primera columna son electrones de valencia. Para saber los electrones de valencia de los átomos que componen la molécula, pues tenemos dos soluciones: o realizar la configuración electrónica para ver los electrones que tienen su última capa, o, lógicamente, como ya tenemos cierta práctica, ubicarnos en la tabla periódica, ver el grupo en que se encuentra y sobre el grupo que se encuentra definiremos su valencia y sus electrones en su última capa. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno 6 electrones de valencia, 4 electrones en su última capa y 6 electrones en su última capa. Pues bien, con este dato ya podemos establecer que los electrones de valencia son: del carbono tenemos un carbono por 4 electrones de valencia, 4. El oxígeno, 2 oxígenos por 6 electrones de valencia, 12. 12 más 4, 16 electrones de valencia. Electrones de octeto. Los electrones de octeto son el octeto que tiene que tender cualquier átomo para tener su estabilidad completa. Para ello, todos tienden a los 8 electrones de la última capa de su gas noble más cercano, a excepción del hidrógeno, que tiene 2 porque se encuentra en el primer periodo. Lógicamente, después hay excepciones de octetos, digamos, que no son de 8 ni de 2, que son excepciones determinadas que las hemos desarrollado en otros vídeos específicos. Por lo tanto, aquí tenemos 2, que no es el hidrógeno, por lo tanto tendremos del carbono, que serán 8, pues tendremos 1 por 8, 8. Y el oxígeno, que también será 8, pues 2 por 8, 16. Tendremos 24
electrones de octeto. Bien, ahora veamos los electrones enlazantes. Los electrones enlazantes son los que partiendo del octeto, que son los que necesitamos para estructurar toda la molécula determinada, le restaremos los que tenemos realmente. O sea, necesitamos 24, pero solo tenemos 16. ¿Cómo lograremos los 24? Compartiendo esos electrones con enlaces covalentes. Por lo tanto, los electrones enlazantes que se convertirán en enlaces serán todos los que deseamos llegar menos los que tenemos, que son 24 menos 16 serán 8 electrones. Estos 8 electrones se comportarán como 4 enlaces enlazantes que unirán átomos entre sí. ¿Y cuáles serán los no enlazantes? Pues lógicamente, si de los 16 que tenemos ya hemos gastado 8 aquí para los enlazantes, pues los restantes serán los no enlazantes, que será 16 menos 8, que será también 8. Fijaros, si aquí ponemos un 1, aquí ponemos un 2, aquí no hace falta poner nada porque ya lo tenemos, pero lo digo para crear un método. Los electrones enlazantes son 2 menos 1, 2 menos 1, y los electrones no enlazantes son 1 menos 2, no, menos en este caso 3, menos 3, exacto, 1 menos 3, que son 16 menos 8, 8 electrones no enlazantes, 1, 2, 3 y 4 enlaces no enlazantes o pares de electrones que estarán desapareados porque no enlazarán. Por lo tanto, con toda esta información es tan sencillo como colocar los 3 átomos que tenemos y vayamos a colocar los enlaces. ¿Cuántos enlaces tenemos enlazantes? 4, pues 1, 2, sigamos, 3 y 4. Por lo tanto, aquí tenemos los 4 enlaces enlazantes, los 4 pares de electrones enlazantes. ¿Y los no enlazantes? Pues para los no enlazantes recurriremos al octeto. ¿El carbono cuántos electrones tiene a su alrededor? 2, 4, 6 y 8. Cada rayita son 2 electrones, un par de electrones. Aquí, ¿cuántos tiene? 2 y 4, le faltan 2. Pues bien, ponemos uno aquí y otro aquí, que son 2 pares de electrones. Un par de electrones y otro par de electrones. Y tendremos 1, 2, 3 y 4, el octeto correcto. Y este, pues 3/4 de lo mismo. Y tendremos 2, 4, 6 y 8. Y de este modo, relativamente sencillo, tendremos la estructura de Lewis determinada. Una vez que tenemos la estructura de Lewis, vamos a debatir sobre otra de las preguntas que realizan en las cuestiones del examen de selectividad y EBAU, que es la geometría de esta molécula que acabamos de desarrollar su estructura. Para ello estableceremos esta tablita, que estableceremos perfectamente con una definición. Para definir la geometría de la molécula tendremos que centrarnos en los pares de electrones que rodean al átomo central. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. Si vemos la tablita, lo que nos estableceríamos directamente es que iríamos a una tetraédrica, pero ojo, en estas cosas, y por eso explico el ejemplo de una manera explícita, tenemos que tener en cuenta que cuando alrededor del átomo central se encuentran dobles enlaces, estos dobles enlaces cuentan como un enlace simple o como un par de electrones rodeando al átomo central. Por lo tanto, este tendrá uno aquí, un par de electrones y un par de electrones aquí, y por lo tanto, según la tablita, dos pares de electrones rodeando el átomo central nos darán una estructura lineal. Bien, pues esto respecto a la estructura con este ángulo de 180 grados. Y la polaridad tendremos que determinar, en primer lugar, los dos momentos dipolares que irán en esta dirección porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono y por lo tanto esta simetría, a pesar de que hay electrones desapareados, nos dará que todos los momentos dipolares aquí hacia la derecha y todos los momentos dipolares hacia la izquierda se anulan, a pesar de que las moléculas tienen enlaces polares. Pero esta simetría le da la característica de que es una polaridad apolar.
porque la sumatoria es, igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el CO2. Ahora ampliaremos con otro ejemplo determinado para ilustrar esta cuestión. Estableceremos ahora la estructura de Lewis del dihidruro de azufre. Como siempre, he establecido los inicios y seguiremos para rematar toda la tablita y las columnas pertinentes. H2S, el hidrógeno tiene un electrón en su última capa, por lo tanto tiene un electrón de valencia a aportar. El azufre, grupo 16, indudablemente tiene 6 electrones en su última capa. En la molécula tenemos un hidrógeno, hidrógenos 2 a un electrón, 2 electrones, azufres, un azufre con 6 electrones, 8 electrones. Vayamos ahora al octeto. Lo he dejado en blanco para rellenarlo con vosotros. Hemos dicho que todos o casi todos los átomos, elementos de la tabla periódica tienden a 8 electrones porque es la última capa de su gas noble más cercano, menos el hidrógeno, que como está en el primer periodo, tenderá a su gas noble más cercano, que tiene 2 electrones. Por lo tanto, el octeto del hidrógeno es 2 electrones. Tenemos 2 hidrógenos por 2 electrones, 4 electrones. El azufre no, el azufre es normal y tiene un octeto, o tiende a un octeto de 8 electrones. Por lo tanto, 1 por 8, 8, que son 12 electrones. Electrones enlazantes, todos los del octeto menos los que tenemos, que son los que van a participar en la compartición. Por lo tanto, será 12 menos 8, 4 electrones, 2 enlaces. Los no enlazantes, de estos hemos utilizado 4, nos quedan 4 para ubicar, que serán entonces 8 menos 4, tendremos 4 electrones, también 2 enlaces. Por lo tanto, con toda esta información, que propongo que es, yo creo que la más didáctica, iríamos al azufre y a los 2 hidrógenos, que ya lo coloco aquí un poco adelantándome a la especificidad de la geometría de esta molécula. Ahora tenemos aquí, lo hemos planteado ya directamente, los 2 enlaces enlazantes entre S y H y entre S y H. Ahora veremos los no enlazantes. Veamos el octeto. El hidrógeno, 2. El hidrógeno, 2. El azufre, 2 y 2, 4. Le faltan 2. Por lo tanto, ante esta situación determinada, ya tenemos la estructura de Lewis especificada y veamos ahora la geometría. La geometría, vayamos a la tabla. ¿Qué rodea el átomo central? 4 pares de electrones. De entrada, como primera instancia, tetraédrica. Pero en las columnas de la tablita de la geometría aparece en el último apartado que si esta molécula posee 2 pares de electrones desapareados, la geometría tetraédrica se convierte en angular. Y esa es la geometría de esta molécula, porque transformamos el tetraedro en una geometría angular de este tipo, donde este ángulo es más pequeño que el ángulo del tetraedro normal por la teoría de la repulsión. Por lo tanto, esta es la geometría de la molécula, sencillamente mirando la tablita y posicionándonos donde es, y tenemos la geometría determinada. ¿Y la polaridad? Pues la polaridad está clara en este caso concreto, que tenemos electrones desapareados. Aquí hay momentos dipolares que no se van a anular y por lo tanto el sumatorio de los momentos dipolares es distinto de 0 y la molécula será polar. Como veis, así de sencillo, para responder de una manera rápida esta cuestión en la que nos proporcionaría 2 puntos del examen, o los que fueran, pero efectivamente es una posibilidad buena y directa para poder anotar lo que interesa. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo complementario tanto del resumen como de la teoría. Si realmente hemos aportado ese granito de arena, darme like para seguir animándome y suscribiros para que seamos cada vez más en este proyecto tan apasionante de ayudaros a aprobar y sacar la nota deseada y podáis entrar a la universidad que vosotros deseáis. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.